Está aquí el señor presidente del órgano legislativo de este país, el diputado Adolfo Bebi Valderrama. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Edwin, a todos. Óigame, 10 meses de gestión, ya ahora son los 2 meses de receso. Antes de entrar en temas un poco más escabrosos, un balance de la gestión del presidente Valderrama al frente del órgano legislativo de este país. Bueno, yo, como lo dije, era primero pasar de las palabras a los hechos. Eran 10 meses donde sabíamos que era una situación muy distinta a la vivida en los últimos años, una asamblea bien dividida, donde 3 bancadas marcadas con experiencia, con buenos diputados, y han sido 10 meses donde se han presentado más de 210 anteproyectos de ley. Y reinaba, y había que separar en un momento, agarrar una asamblea totalmente donde parecía un ministerio más que un órgano del Estado, había que demostrar esa independencia, esa capacidad de consensos y hacer tolerantes en diferentes temas, ¿no? Yo creo que la asamblea ha jugado su rol, por supuesto que su totalidad nunca ha sido perfecta, hay aciertos, hay desaciertos, pero en general creo que hemos puesto intereses del país, no ha habido temas de conflicto, no hemos logrado, como pasó la administración pasada, dividir un país, sino al contrario, hemos estado con la misión de unirlos y entendiendo el rol que tenemos que hacer, que es fortalecer la democracia, la institucionalidad, pero sobre todo demostrar que la Asamblea tiene la capacidad de ser más transparente, de establecer una decencia que lo exige el pueblo panameño y por supuesto una independencia que es vital para fortalecer los órganos del Estado. Y yo creo que un día como ayer el mensaje fue claro a la ciudadanía. Panameñismo ganaba el órgano ejecutivo, pero la Asamblea no tenía mayoría y tenía que vivir con esa democracia sin establecer, utilizar recursos del Estado para tener diputados a la merced del presidente de la República. Ahora, si yo le pidiera a la productora que está ahí arriba que me busque imágenes de Bebi Valderrama hace 10 meses o hace un año cuando tomaba posesión de la presidencia de la Asamblea, tenía mucho menos cana la que le estoy viendo ahora. Está relleno de cana aquí alrededor. Es más, me está alcanzando. Significa que hubo intensidad de trabajo, dicen, porque las canas es eso, son eso. No, definitivamente no es fácil no dedicarle mayor de las horas disponibles para llegar a consenso. Había temas como la designación del Contralor que exacto, todos, eso le iba a preguntar. Todos fueron testigos que no pudimos conseguirlo antes del 30 de octubre. Logró hacer mayor debate y mayores consensos y la Asamblea puso los intereses del país antes de cualquier interés de los partidos políticos, porque así habían amenazas de políticos tradicionales con querer establecer un Contralor que no buscaba el perfil que el país exigía en el momento. Ni hablar de otros temas que han sido como la ley de la GAFI, que era sacar a Panamá de esa lista gris, era establecer unos proyectos donde evidentemente la clase política se veía señalada por las malas administraciones de los 5 años anteriores, y así un montón de leyes que necesitó de muchas horas, de mucho consenso, de poder conversar, pero al final que reinara la tolerancia y entendieran de que esto no es corriendo, esto no es un tema de velocidad, es un tema de prudencia, de consenso y de entender que hay cosas que se pueden hacer, otras en las cuales no se logró el consenso y que quedará entonces como tarea para las próximas administraciones. Uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene un presidente de la Asamblea, sobre todo cuando un solo grupo no tiene mayoría, es justamente producir o bien los consensos o construir esa mayoría. Al presidente de la Asamblea de esta primera gestión en los periodos ordinarios, me imagino que ese fue un dolor de cabeza permanente, tratar de, porque las mayorías son muy exiguas en la actual Asamblea. Y más porque rompimos un mito de que el tema de las partidas, famosas partidas circuitales, yo vine aquí y sería uno que estaba en contra de establecer esa medida de partidas circuitales. No existió partidas circuitales y eso ha sido un debate totalmente ideológico y técnico a favor de la ley en modificación de la misma. Nunca hubo el sentido de establecer intereses personales o económicos en base a aprobar una ley. Entonces yo creo que esas cosas han ido madurando, la Asamblea se ha fortalecido, lógicamente yo sé que al final vendrá el tema del debate de los últimos días que a mi juicio sí debilitó la oportunidad que tuvo la Asamblea de cerrar con broche de oro lo que ha sido un avance. Con el tema del blindaje. Sí, por supuesto, pero el caso de Moncada Luna le dio la esencia de lo que es la Asamblea Nacional. Una Asamblea de fiscalizar y debe hacer leyes que vayan a favor de un país. Somos nosotros los llamados
a fiscalizar el órgano ejecutivo y todos los órganos del Estado deben pasar por la Asamblea Nacional para Bien. que den rendición de cuentas de sus gestiones y que se entienda de que la política, si hay un legado que quedó el año pasado, una fecha como hoy, es que la política no es un negocio, la política es un servicio. Y ese cambio de mentalidad a un país solamente se consigue con hechos y no con palabras. Justamente, presidente, déjeme ir al tema de la política de día a día. Yo pude asistir ese día a la asamblea cuando estaban a punto de decidir si discutían o no discutían el proyecto de ley para desmontar el blindaje. Me llamó la atención que la bancada de Cambio Democrático estaba como atornillada a la silla y dice, aquí no nos movemos porque nos vamos a asegurar que esto no se discuta. El PRD, evidentemente, los problemas internos que tiene como partido los tiene también en la bancada. Pero esto produjo un rumor que quisiera preguntarle al presidente de la Asamblea si está en categoría de rumor o procederá a los hechos. ¿Posibilidad de un acuerdo entre el PRD y el Cambio Democrático? Miren, yo creo que la historia el año pasado fue muy clara y habló muy claro el país. Yo preferiría que esa pregunta se la dijeran a un PRD, porque yo estoy hablando por la herencia del panameñismo. Nosotros vimos con buenos ojos el pacto, la alianza de gobernabilidad, porque desmanteló la parte política y la parte económica que se generó desde la Asamblea para intereses de un expresidente, hoy diputado del Parlacén. Y eso era importante para fortalecer la democracia. Siento que hay otros temas que también se van a tener prioridad para fortalecer la democracia y ya tendrá el PRD con su dirigencia a establecer. Yo, sinceramente, siento que el PRD y el panameñismo tienen mucho por desmantelar y dejar plasmado la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad. Eso no indica que hayan proyectos de ley que presente el PRD que el panameñismo esté en contra. Pero en materia política y sobre todo en la Asamblea, cuando ningún grupo individualmente logra controlar la mitad más uno, el panameñismo también podría tornar sus ojos hacia la bancada de Cambio Democrático si fuera el caso, porque en política no hay mancos ni cojos. Nosotros aprendimos el mensaje, Edwin. Nuestro tema no es una sed de poder, nuestro tema es un compromiso con el país, establecer que la política es servicio y no negocio. La bancada panameñista va a defender los intereses del país, no importa si es estando sometiendo su voto al presidente del quien va a administrar la Asamblea o estando en oposición a cualquier alianza que se pueda dar que vaya en contra de los intereses del país. Yo lo que te digo es que nosotros, el Partido Panameñista, ha implementado una política de compromiso y de cumplir con la palabra, algo que no ha pasado en los últimos años en la política. Y yo siento que el PRD va a reunirse, va a establecer sus consensos, ojalá sea así, establecer un candidato que vaya con esos perfiles. Pero eso mismo le iba a preguntar, porque me da la impresión que desde el panameñismo le están diciendo al PRD, nosotros vamos a cumplir el pacto y el próximo presidente será un PRD. Pero, es la impresión que tengo, el panameñismo está poniendo un pero y parece un pero grande, dice, pero quisiéramos que fuera una persona con un determinado perfil. ¿Eso es correcto? Si se fuera el pero, va con los mejores deseos de crear un consenso en base al candidato, no con los mejores deseos de romper esa alianza estratégica. O sea, lo que quiero decir es que no va con el escenario de querer buscarle peros para no cumplir con nuestra palabra. Al contrario, esos peros para continuar con lo que hemos empezado. Usualmente los diputados procuran, cuando el presidente de la Asamblea propone un proyecto de ley o impulsa una idea de cambio en la Asamblea, procuran ser solidarios con el presidente. En el caso de la ley blindaje, en opinión del presidente Valderrama, ¿qué pasó allí? O sea, ¿qué clase de intereses se movieron que no logra, a pesar de que Valderrama se compromete con el país el 2 de enero a presentar el proyecto, lo cual cumplió, pero no se pudo cumplir la derogatoria? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo pienso dos cosas. Primero es que es el primer año de la Asamblea y esto no ha terminado. Yo voy a continuar esa lucha. Ahora, como diputado de la República, presentaré las cronogramas que tengamos que hacer para hacer un debate amplio con la sociedad y entendamos que el proyecto es lo mejor para el país. Es un legado de nuestros electores, quienes nos eligieron, están sintiendo que nosotros debemos reventar ese muro que nos está separando de ser diputado común o un diputado de la República o un diputado con privilegio, una percepción innecesaria que no debemos tener. Y yo voy a seguir luchando con eso. Lo otro que yo sabía desde el día 1, por no consultarlo,
Edwin, yo presenté este proyecto sin consulta ni una bancada, y es que sentía que si lo consultaba, el debate iba a ser no presentarlo. Entonces, yo creo en la ley, es un compromiso, un tema de valores. Yo insisto de que sería el mejor legado y es la cerecita del pastel. En este año hubiese sido aprobada la ley antiblindaje. Y lo digo porque no es necesaria tener la percepción de que los diputados tienen temor ante una investigación. No podemos, es un privilegio ser diputado de la República, entendamos, somos 71 principal y 71 suplentes. Yo creo, Edwin, de que ahora el debate va a ser más intenso, de que solamente logramos prender las luces de manera necesaria a un montón de gente que había evolucionado, avanzado y estaba creyendo cada día más en esa independencia de la Asamblea Nacional. Si hay alguien que ha pagado un costo en este tema del blindaje, ha sido su colega, el diputado Pedro Miguel González. ¿Por qué lo digo? Él estuvo aquí ayer. Y Pedro Miguel González, en su papel, y usted lo advirtió hace un momento, la Asamblea cobró prestigio con el tema del caso Moncada y el país dijo, se atrevieron y enfrentaron el tema, investigaron y lo encontraron culpable. Pedro Miguel González fue el fiscal. Y él, a título individual, también cobró un prestigio. Pero ¿qué resulta? Que él firma la propuesta que parece que complicó todo lo de la ley blindaje. Y él ayer explicaba aquí, dice, yo lo hice como una fórmula para ir al segundo debate, y en el segundo debate, como él bien explicaba, no todo lo que se aprueba en el primer debate se aprueba igual en el segundo debate. O sea, ¿qué tipo de fuerzas oscuras pudieron haberse movido para que esto no se materializara? Y yo sí creo lo que usted dice. Yo creo que la sociedad sí quería que eso se derogara. Bien, son dos temas. Primero, yo lo he dicho en varias entrevistas, pero Miguel González sí hizo los esfuerzos pertinentes para llegar a hacer el pronunciamiento, que existiera quórum, que existiera el debate. Y quien quita, bajo la experiencia que él tiene como diputado, es una fórmula que se ha aplicado en otros escenarios, presentar un proyecto de ley aprobado en primer debate para ante el Pleno hacer las modificaciones. Por eso una vez el día siguiente, sin las modificaciones, a esos artículos en los cuales a última hora fueron modificados, sobre mi cadáver se va a discutir un proyecto de ley que vaya en contra de los intereses del país. Y ese proyecto de ley lo que ha creado es un doble blindaje y un mal precedente de lo que se puede hacer cuando no existe la voluntad política. Mira, las actas son públicas, Edwin. Yo tengo una posición en la cual he tratado de establecer no temas personales, pero evidentemente hubo una modificación al final, donde recibió el voto favorable de 5 personas. Ya es público quienes presentaron las modificaciones, quienes firmaron, pero yo sí debo reconocer, y también debo decir algo, porque yo no puedo tampoco escapar aquí. Aquí habían 3 actores que buscaban lo mejor, ver de qué manera se podía consensuar. Por ejemplo, un caso del diputado Robinson y el diputado Cohen, que eran parte de la Comisión de Gobierno, también buscaban un tipo de llegar a consenso, pero prevaleció el interés de la mayoría de sus bancadas, donde tenían otros intereses, y esas modificaciones no fueron lo mejor. El mejor mensaje no fue. Yo sí entiendo a Pedro Miguel que es una práctica que se ha dado y que él, yo sí debo decir que él hasta el último día se reunió con ambas bancadas tratando de darle frente a un proyecto de ley. Y lo digo en verdad, el objetivo del proyecto de ley era muy sencillo y cumplíamos, subíamos nuestra moral, nuestro prestigio, nuestro respeto y la confianza del pueblo hacia nosotros, porque la Asamblea, para que siga actuando con responsabilidad, necesita el respaldo y la confianza de quienes nos eligieron. Óigame, administrativamente he estado escuchando que se perdieron $100,000 en cheque. ¿Qué fue lo que pasó en la Asamblea? Yo leí la noticia, he estado pendiente de los medios. Yo no tengo ni un tipo de denuncia ni nada que me puedan decir que eso es así. Y yo, ni un diputado tiene ni una planilla de $100,000 tampoco. Entonces, leí la noticia, pregunté administrativamente, o sea, no existe hoy en día ni una información, ni una denuncia, ni nada que esté fuera de lo normal. Entonces, no puedo, me han hecho esa pregunta 2 veces y no tengo algún tipo de información que pueda darle veracidad a la noticia. Y luego, el 1 de julio entonces se instalará el periodo ordinario y ese día tendrán que elegir nueva directiva. Betty Valderrama dice que por parte de los panameñistas el pacto se va a cumplir, lo van a honrar. Pero, nuevamente, van a dejar al PRD que ellos decidan quién será el nuevo presidente. Cada partido es responsable de establecer sus políticas. ¿Al panameñismo qué cargo le correspondería? Al panameñismo le correspondería una vicepresidencia y establecer las comisiones ya es otro debate, pero yo insisto, el Partido Panameñista, nosotros nos vamos a reunir la próxima semana a evaluar el tema políticos. Nosotros somos un partido
y una bancada que ha establecido su palabra y somos responsables de nuestros actos y lo que estamos esperando es que el PRD se reúna y en consenso saque la mejor persona para dirigir un órgano del Estado. Importante, importantísimo continuar con ese legado. Yo te quiero, Edwin, decir que para mí quedan dos mensajes muy claros en la administración nuestra. Primero es que no hay camino fácil, ni camino difícil, ni hay camino largo, ni hay camino corto. Hay un solo camino que es el camino correcto. Y el segundo es que la política tiene que dejar de ser un negocio y tiene que ser un servicio. Ese es el legado y la Asamblea debe ser fuente de inspiración y no foco de corrupción. Es la única manera Ahora, si de yo poder fuera, fortalecer la democracia. si yo fuera diputado del PRD o si yo fuera de la dirigencia del PRD, trataría de premiar a aquellos diputados que han sido beligerantes durante este primer año, ¿no? Y uno de esos es la diputada Zulay Rodríguez. ¿Cómo? Ella podría ser presidenta de la Asamblea. Mira, yo siento que eso tiene que ser una decisión del PRD y nosotros tomar nuestras decisiones en cuanto al consenso en que ellos lleguen. Yo siento que la figura que debe estar ahí no debe ser ni conflictiva, ni mucho menos debe establecer intereses personales. Debe ser primero el país y llegar a consenso y ser tolerante ante las decisiones que pueda tener cualquiera de las tres bancadas. Pero lo único que se requiere para ser presidente es ser diputado y obtener la mayoría de los votos, ¿no? Eso es todo. Bueno, no hay ningún requisito adicional. Bueno, es que eso es una decisión del PRD que van a establecer su imagen hacia todo un país de quién va a ser quien los va a representar para ser el presidente de la Asamblea. Oiga, y terminó su periodo y no reemplazaron al miembro de la Junta Directiva en el canal. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que ocurrió, Edwin, es que no pudimos llegar a consenso en base a los nombres. Sin embargo, entendemos que la próxima administración va a lograr ese consenso. Ya existen algunos nombres importantes que quieren aspirar a dicha posición. Es que a mí me llamó la atención que cuando el administrador del canal fue al pleno, que lo acribillaron ahí, casi lo fusilan, los diputados particularmente del PRD, y yo preguntaba, pero ¿a dónde está el representante de la Asamblea? Que muchas de las preguntas que aquí se hacían, el representante de la Asamblea debió haber estado dándoles informes, pero no han nombrado el reemplazo. Y otra de las cosas que creo que hay que crear ya es el escenario de que ese representante de la Junta Directiva de la Asamblea vaya a la Asamblea a rendir informes sobre lo actuado de lo que está haciendo la Administración del Canal de Panamá. Bueno, agradezco al presidente del órgano legislativo de la Asamblea Nacional de Diputados, Adolfo Bello Valderrama, su comparecencia en la mañana de hoy. Interesante este balance, interesante un poco el planteamiento filosófico político del deber ser de un órgano legislativo y del deber ser de un servidor público, y en este caso particular de los responsables por legislar, fiscalizar y administrar, que son los roles que juega el órgano legislativo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Muy amable.